Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de los Beatles y su nueva vieja canción. Hablaremos cómo se relaciona esto con el barco de Teseo, pero de los Beatles. Hablaremos de Sam Bankman-Fried, que fue declarado culpable, y analizaremos si eso fueron buenas o malas noticias para el mundo del cripto. Platicaremos de que Facebook le entró al modelo de paga en el tipo VOD. Hablaremos de data centers. Hoy están arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, Select, Start. Están en todos lados, están hasta en el espacio, así que les vamos a platicar un poquito de eso. Y desde luego que vamos a hablar de inteligencia artificial. Hablaremos de OpenAI, el omnipoderoso, omnipresente, omnisapiente OpenAI. Así que de todo eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que comienza ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya lo escucharon, eso es lo que tenemos en el menú del día de hoy, y pues sus chefs de confianza somos sus amigos Ricardo Massa, que les habla en este momento, y mi querido amigo tecnólogo de vocación y por afición y por convicción, mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en otro episodio más de este gran programa de Tecnófagos, listos para platicar estas noticias que nos acabas de comentar. Mucho de qué hablar, y si ustedes quieren participar en esta conversación, cosa que nos encantaría que hicieran, pues pueden escribirnos a tecnófagos@kio.tech, o quieren una vía más dinámica, pues pueden participar en Telegram. Ahí tenemos un canal muy nutrido de conversación. Saludos a toda la comunidad de Telegram, a nuestros amigos de ahí que nos proponen nuevas rutas y nuevos temas de conversación. Simplemente busquen Tecnófagos ahí en Telegram, y ahí estamos Bernie y yo y un montón de gente más platicando de estos y muchos más temas. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bueno, Bernie, pues vamos a darle. Ha habido mucho revuelo alrededor de todos los días estamos escuchando nuevas vertientes y nuevas cosas que están pasando con inteligencia artificial y nuevas aplicaciones que se le están dando. Ya hablaremos largo y tendido de las nuevas digamos, iteraciones y aplicaciones que tiene OpenAI, pero una de ellas, de estos usos que se le está dando a la inteligencia artificial, pues fue para lanzar una nueva canción de los Beatles, que por supuesto es súper big deal. Pues estamos hablando de el grupo más importante, al menos el grupo de rock pop más importante de todos los tiempos, y pues un gran uso y un muy importante hito en la historia de la música pop es que este grupo lance una canción nueva tantas décadas después de su separación, de la muerte de John Lennon desde 1980, la muerte de Harrison, en fin, o sea, hace ya mucho tiempo que los 2 de los Beatles murieron, y sin embargo, pues Paul McCartney había dicho que encontró una cinta, un cassette con una grabación antigua de Lennon, con pues digamos una maqueta de una canción llamada Us and Them, y ahora pues con el uso de la tecnología él pudo integrar sus líneas de bajo, sus voces, pudo poner a Ringo Starr a tocar la batería, y tomaron también, eso no ha quedado muy claro, pero vaya, se supone que tomaron algunas líneas de guitarra de Harrison, y porque también dijeron así como que lo usaron al estilo de Harrison, lo que sea que eso signifique. El chiste es que tenemos una canción nueva de los Beatles, ya la escuché, supongo que todos ya la habrán escuchado, toda la humanidad la está escuchando. ¿Qué opinas de esto, Bernie? Y van o sea, porque se dividen muchas opiniones, y se vale o no se vale. Bueno, pues mira, más allá de lo que digamos ya existe, ahí está, pero ¿qué opinas sobre todo respecto a las betas y vertientes que abre esto de pues seguir generando música nueva donde antes pues ya hubiera sido imposible, pues simplemente porque los integrantes originales ya no estaban, ¿no? Sí, me parece una gran noticia en general, porque pues es muy positivo que una banda, probablemente la más famosa de la historia de la humanidad por muchas razones, donde 2 de sus integrantes pues lamentablemente ya murieron hace varios años, y ahora la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, hace posible que se pueda recrear una pista que estuve revisando por ahí la nota. Originalmente la había grabado John Lennon en un audiocassette.
Él cantó mientras tocaba el piano, entonces no soy ingeniero de sonido ni tengo grandes conocimientos musicales, pero entiendo que cuando grabas linealmente en una sola fuente, en este caso una voz y el instrumento, pues es muy difícil que lo puedas separar, ¿no? Normalmente en un estudio de grabación pues separan los instrumentos y los canales, en fin, muy sofisticado, ¿no? Pero esto aparentemente lo grabó de una manera simple. Y luego, por otra parte, lo que bien comentaste de George Harrison, que había también grabado una parte de esta canción con una guitarra. Entonces traen este material y un señor que se llama Peter Jackson, que fue el director de un documental que se llama Get Back, muy interesante porque... el mismo director de Lord of the Rings, por cierto. O sea, no sabía. Hablamos de Peter Jackson, que efectivamente dirigió este documental de Get Back con horas y horas y horas y horas de pietaje que tenían de algo que se pretendió que alguna vez fuera una película de los Beatles. Recordemos que el disco Let It Be, que en algunas cronologías es el último de los Beatles, originalmente se iba a llamar Get Back porque se suponía que era el regreso de los Beatles a la música en estudio después de que ya no se aguantaban e incluso estaban hablando de volver a tocar en vivo, cosa que no habían hecho en años. Eso se cayó, ya no se aguantaban, y por eso en lugar de llamarse Get Back se acabó llamando Let It Be, el disco, ¿no? Sí, muy interesante. Mucho que ha dejado de qué hablar esta banda y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, este señor que hizo el documental de Get Back, en su momento tenía problemas con el audio porque al ser un documental, pues mientras ellos estaban grabando, practicando, se reían, había más gente ahí en el estudio donde ellos estaban, pues había mucho ruido en todas esas grabaciones. Entonces ya desde hace algunos años tuvieron que desarrollar a través de algoritmos de machine learning técnicas para poder separar el audio. Digamos que físicamente lo que está grabado en estas cintas magnéticas pues son sonidos donde todo está junto y estos algoritmos, exactamente, los algoritmos interpretan lo que sería el sonido por separado y lo reconstruyen, digamos que lo hacen de manera artificial, ¿no? Que es muy relevante. Y bueno, como mencioné al principio, pues 2 de ellos fallecieron. Actualmente Paul McCartney tiene 81 años, Ringo Starr tiene 83. Ya se cumplieron 43 años, bueno, se cumplen en realidad el 8 de diciembre. Hay que recordar que fue en 1980 cuando lo asesinaron, ya 43 años de eso. Y efectivamente George Harrison tiene 22 años, también próximamente el 29 de noviembre de 2001 es también cuando él falleció, ¿no? Entonces, de manera general, la parte positiva que veo, y sobre todo porque hace algunos meses, cuando empezamos a ver estas notas y a escuchar estas canciones generadas por inteligencia artificial y donde en ocasiones sin permiso del autor o del cantante se está generando de manera artificial esta música, pues se vuelve muy controversial y la gente empieza a pensar que pues la tecnología pues no va a ayudar y tiene un efecto negativo, pero como lo hemos comentado mucho aquí en este programa tú y yo, sí hay cosas negativas, evidentemente se puede utilizar para malos usos la tecnología es una herramienta, pero siempre acaba sucediendo que la parte positiva es mucho, mucho más grande. Y creo que esta es una probadita, es la punta del iceberg de seguramente muchas cosas que se van a poder hacer en el ámbito creativo, en la industria de la música y del entretenimiento a través del uso de esta tecnología y que nos va a generar cosas que tal vez hoy ni siquiera nos las podemos imaginar, ¿no? Totalmente, yo creo que es muy emocionante lo que puede pasar ahí. Hemos escuchado diferentes cosas y usos que se le está dando a esto. Ya la inteligencia artificial permite emular con relativa facilidad la voz de cantantes famosos con muy, muy buen grado de certeza. Yo he escuchado en estas versiones que son medio piratas y luego las bajan, entonces, pero vaya, atendiendo lo que dices, yo escuché una versión de lo mejor que he escuchado de estas versiones de AI, de alguien que emuló la voz de Freddie Mercury, de verdad extraordinariamente bien, el cantante Queen, cantando justo una canción de los Beatles, cantando Yesterday. Si la encuentran por ahí en YouTube, sobre todo es en donde luego salen ahí versioncitas, escúchenla, está extraordinariamente bien hecha y verdaderamente parece que Freddie Mercury cantó Yesterday, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como dices, vamos a ver más y más iteraciones de este tipo de cosas y pues más, y eso es bueno para el output creativo y el que estemos viendo nuevas
nuevas cosas surgir por todos lados. Así que pues muy, muy interesante esto que está pasando con los Beatles. Sí, y déjame agregar una última cosa. Normalmente cuando mencionamos este tipo de notas y esta tecnología que pues tiene su grado de sofisticación, pues la mayoría de la gente piensa que pues sí, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en los grandes estudios musicales, gente que tiene equipos muy grandes, etcétera. Pero la verdad es que esta tecnología está muy asequible el día de hoy. Déjame mencionar algunos ejemplos que nuestros amigos que nos escuchan los pueden consultar. Music LM, así como suena, de Google, es un servicio que utiliza precisamente un modelo de estos grandes de lenguaje como ChatGPT, y con él pueden interactuar para generar música o audio, ¿no? Hay otro precisamente de la empresa OpenAI que se llama Musify, que también es un modelo de aprendizaje automático, también está disponible. Google tiene otro que se llama Magenta, y el último es de la empresa Meta. Les pasamos por aquí las referencias en el grupo de Telegram, pero ahí pueden ustedes incluso jugar con los demos que te generan sonidos de cualquier cosa que se te pueda ocurrir a partir de un texto, o te pueden armar piezas musicales, solo instrumentos o con voces igual a partir de un texto, de un prompt, o incluso hay otros demos donde tú puedes tararear una canción y la inteligencia artificial trata de identificar la canción y te la comienza a reproducir, y cualquier cosa que te brinde la imaginación, ¿no? Puedes decirle que toque una canción de música clásica al estilo de una banda de rock con una mezcla de mariachi o lo que quieras, y esto, lo que dije al principio, ¿no? Creo que va a dar muchísimo de qué hablar y va a generar mucho más cosas positivas para la industria de la música y el entretenimiento en general. Para la creatividad en general, eso está padrísimo. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Oye, Bernie, bueno, pues hablabas de el uso que se le da a la tecnología y cuando es positivo o negativo. Y pues eso me hace pensar en esta siguiente nota que tenemos, que es sobre que se le dicte sentencia a Sam Bankman-Fried, la caída de un ícono de la era de las criptomonedas. Seguramente va a ser uno de los hitos que vamos a voltear a ver cuando se empiece a ver esto ya como con la historia del cripto. FTX, pues su vida y su descomunal y pavorosa caída. Pues a ver, platiquemos un poco de esto, Bernie. O sea, el fundador de este intercambio de criptomonedas, FTX, fue declarado culpable de 7 cargos de fraude y conspiración, marcando una victoria para muchos en la industria de las criptomonedas y las víctimas del escándalo de FTX. ¿En qué consistió exactamente este fraude? O sea, ¿por qué se convirtió en este gran esquema de Ponzi FTX? ¿Y cómo llegamos a eso, Bernie? Fíjate que vamos a acabar siendo tú y yo escritores de películas. Esta es una nota que igual va a dar mucho de qué hablar, y a lo mejor se acaba haciendo una película o una serie, porque es muy interesante, ¿no? Resulta que te tienes que ir un poco más en el tiempo atrás, y este señor al inicio de su carrera tenía una novia con la cual pusieron un negocio juntos. Se llamaba Alameda Investments o algo así. Y lo que hacían ellos era que invertían dinero en diferentes instrumentos financieros, pero principalmente también en activos digitales, ¿no? En criptomonedas. Sam era el accionista mayoritario y les iba razonablemente bien. Básicamente lo que hacían era pues invertir dinero y esperar que subieran los precios y obtener una ganancia. Después él se da cuenta que hay un negocio mucho más lucrativo si se vuelve un negocio tipo exchange. Un exchange, simplemente para recordarlo, como su nombre lo dice, es como una casa de cambio, una empresa financiera donde tú puedes cambiar dinero, pesos o dólares, y compras activos digitales. Este negocio te resguarda esos activos, y cuando tú los quieres vender, pues te lo convierten a la moneda que tú quieras, en este ejemplo pesos o dólares, y recuperas tu dinero, ¿no? Ese es básicamente el negocio, como hay muchos en el mundo. Entonces, este señor pues es muy carismático, empezó a hablar de que él iba a transformar el mundo financiero y que esto tenía unas grandes ventajas. Empezó a convencer a gente muy importante de fondos de inversión muy grandes, y le empezaron a meter mucho dinero y empezó a crecer como la espuma del mar. Y cuando empezó a tener ya del orden de miles de millones de dólares, se le ocurrió que podía tomar
parte de estos fondos del negocio del exchange que se llama FTX y los podría llevar al negocio que le había encargado a su novia, que era un negocio, digamos, de capital de riesgo, donde iban a hacer inversiones financieras para ganar a través de la variación de precios, ¿no? Entonces, por ahí de 2019-2020, cuando empieza a subir muy fuerte todo lo que es las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, pues la gente invierte demasiado en FTX, él mueve demasiado dinero a esta empresa. Todo esto lo hace de manera ilegal. No notificó a las autoridades financieras, tampoco notificó a sus clientes lo que estaba haciendo, como decimos coloquialmente, lo hizo por debajo del agua. Y después viene esta caída del Bitcoin. Hay que recordar que llegó a cotizarse cerca de los $69,000, si no estoy equivocado, cada uno de estos Bitcoins, y luego tuvo una caída a cerca de $20,000, por ahí llegó a tocar, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, él pues registra una pérdida muy grande de varios miles de millones de dólares, y él lo que le dice a sus empleados y a esta persona que estaba encargada del negocio original es: pues mira, mientras la gente no nos pida su dinero, pues luego nos recuperamos, ¿no? Seguro estas criptomonedas después van a volver otra vez a subir de precio, pero pues el tiempo se le acabó. La gente empezó a retirar fondos. Llegó un momento en donde no pudo enfrentar la falta del dinero que tenía depositado originalmente en FTX, y entonces empezó a buscar diferentes alternativas, entre ellas vender la compañía a otro exchange también muy grande. Estuvo casi a punto de hacerlo, pero al final se le cayó la venta, y entonces esto ya fue insostenible y más o menos registró una pérdida de $9,000 millones. Es lo que se comió de todos estos fondos. Un negocio que estaba valuado en cerca de 40 y tantos mil millones de dólares. Y pues esto a todas luces es un fraude, ¿no? Es un fraude financiero, como han sucedido muchos en la historia de la humanidad, lamentablemente. Y pues ahora está enfrentando cargos penales en Estados Unidos. Ya tuvo todo un proceso de juicio y se le dicta la sentencia final en marzo de 2024. Todo parece ser que lo que se está proponiendo a nivel de la justicia es que sean alrededor de unos 110 años de condena. Nada menos y nada más a este señor. Y lo que me gustaría recalcar mucho en este tipo de notas, sobre todo, ya para terminar mi comentario, es que estos fraudes tienen poco que ver con que sean activos digitales o la tecnología, ¿no? Es un fraude como han sucedido muchos. Hay que recordar que, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, pues este señor Bernie Madoff, pues también tuvo ahí unas pérdidas estimadas nada menos y nada más que por $65,000 millones. Por ahí en la burbuja del internet, lo que era el .com, si recuerdan algunos, había una empresa que se llamaba Enron, que también hizo unos fraudes muy importantes. WorldCom también, más de $11,000 millones. Y muchos otros, ¿no? que han hecho todo este tipo de fraudes, llevado al Hollywood. Mucha gente ha visto la película de The Wolf of Wall Street, interpretada por Leonardo DiCaprio, y pues básicamente es intrínseco a la naturaleza que hay personas de bajos escrúpulos que ven la oportunidad de hacer cosas ilícitas y pues comienzan a hacerlo, lo llevan a unos niveles exorbitantes y acaban como este señor, ¿no? Y fíjate que un dato curioso, los padres de este señor, los dos dan clases de ética en una universidad en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo que este tipo de notas tienen todos los elementos como para armar una muy, muy buena historia. Una muy, muy buena historia. Y ahorita que dices de la falta de ética y de que en todos lados vemos estos ejemplos de gente que en buen español ve burro y se le ofrece viaje, pues digo, estamos viendo ahorita se desató una investigación masiva acerca del mal uso que mucha gente dio de los fondos de alivio para el COVID durante la pandemia. Y estaba viendo el caso hubo hasta quien se compró una isla. Lo habrán visto por ahí en el New York Times. Entonces digo,
lo que supuestamente eran fondos de ayuda para las personas y que pues, por lo mismo les pusieron la menor cantidad de candados posibles y que para que ese dinero llegara de la forma más fácil a la gente, pues era relativamente sencillo crearte diferentes identidades y cobrar muchas veces esos fondos. Y pues como en todo, hubo quien exageró un poquito y hubo quien de verdad lo llevó a un deporte olímpico y se llevó millones y millones y millones y millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahora que empiezan a salir esas cosas, pues como dices, pareciera que es un poco intrínseco a la naturaleza humana. Siguiendo con las noticias, mi querido Bernie, tenemos ahora algo que se ha comentado muchísimo y muy platicado, que es este tema de Facebook entrándole al modelo de paga en un modelo de nuevo de VOD, o sea, Video on Demand, un modelo que hemos visto ir y venir a lo largo de las décadas en todas las modalidades. Muchos de los que nos escuchan serán muy jóvenes y no se acordarán, pero esto lo hemos visto ocurrir en la tele por cable, pues así empezó en realidad, ¿no? O sea, la tele por cable surgió en principio y HBO y ESPN y todos esos canales que hoy conocemos muy bien, pues en realidad la promesa original era que no tenían anuncios y por eso pagabas, porque se suponía que con tu cuota pues mantenías al aire estos canales y por eso se podían dar el lujo de no tener publicidad y no interrumpir su programación. Luego se les olvidó y empezaron a meter publicidad y bueno, este es un ciclo que se va repitiendo. Y ahora pues Facebook dice vamos a lanzar un modelo de suscripción sin publicidad en países muy selectos: Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. O sea, puro país pobrecito. La suscripción va a estar disponible solo para adultos y las plataformas de Meta pausarán los anuncios para menores de 18 años. Aquí lo interesante es que pues, las autoridades y defensores de la privacidad de Europa critican esta medida, argumentando que Meta está tratando de evitar cambios necesarios para cumplir con la legislación europea sobre el consentimiento para la publicidad basada en datos personales. A lo cual, pues yo me imagino que Meta debe de decir, no, estoy simplemente dando un modelo para el que no quiera publicidad, pues que pague y se acabó el asunto. Pero pues está muy interesante. El Comité Europeo de Protección de Datos, CEPD, ha aprobado la prohibición en toda la Unión Europea. Porque, vaya, todo empezó con que Noruega ya había prohibido la práctica de Meta de publicidad basada en el comportamiento y ha impuesto multas. En fin, o sea, y todos ustedes ya habrán notado que ya tiene un par de años, pues los dispositivos y muchas plataformas cuando las descargas te anuncian que te pueden poner publicidad y que tú puedes autorizar que esa publicidad sea personalizada o no, y te dicen si tú quieres que no sea personalizada, pues te vamos a poner anuncios que seguramente no te van a ser relevantes, pero pues allá tú. Y bueno, mucha gente opta por decir sí, no quiero que me estés rastreando, no quiero que sepas de mí, no quiero que estés creando un perfil sobre mis hábitos, y entonces no me importa que me pongas anuncios que no me sean relevantes con tal de que no me estés traqueando. Entonces estamos en este eterno diatriba, discusión entre la privacidad a contra de un servicio más personalizado. Hoy en día, pues esa discusión me parece que la va ganando la privacidad y la gente pedimos que cada vez se sepa menos sobre nosotros, y pues este servicio de Facebook de paga pudiera ser como esa punta de lanza para decir no, yo pago extra, pero no quiero que no quiero estar viendo anuncios, y sobre todo, pues insisto, no quiero que estén creando un perfil sobre mi persona para delinear qué tipo de ofertas me hacen, ¿no? Sí, mira, yo creo que en el caso de Meta es muy complejo, ¿no? Es una compañía muy grande. Yo creo que es la más grande, al menos que se lleva del pie de todo lo que es la publicidad digital, y que esté con todos estos problemas de privacidad que ya los hemos mencionado en muchísimos programas aquí en Tecnófagos, y ahora ofreciendo lo que hace otras empresas en el mercado, pues no es descabellado pensar que lo esté utilizando como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando lo tenga que confrontar a las autoridades de ciertos países y le digan, oye, pues es que tu negocio es 100% basado en publicidad y haces una sobreexplotación de los datos personales, pues te lo vamos a restringir. Es fácil pensar que vaya a decir, oye, no, yo tengo aquí otra opción para los que no quieran que se expongan sus datos, pues que paguen una cuota.
Y tienes mucha razón, ¿no? Eso de que dices de que el cable, que era originalmente sin anuncios, pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Aunque pagues, va a ser muy difícil que no estén utilizando tus datos. La tentación es muy grande, el negocio es muy atractivo. Y ahí esto es como una matriz que tiene muchas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, pensaba yo en Netflix. Pues Netflix es un negocio que se concibe y comienza muchos años y tiene un gran crecimiento y un gran éxito sin publicidad. Es puramente un negocio de suscripción donde tú pagas por un contenido y solo ves el contenido, ¿no? Y así le va muy, muy bien hasta este año, precisamente por ahí de febrero, que comienza con un experimento para ver si la gente que paga la suscripción más barata está dispuesta a ver anuncios. Y resulta que le funciona muy bien, ¿no? Estuve checando ahí datos y cerca del 10% de los usuarios están en este plan, que es más o menos en $6.99. Tiene algunas variaciones, depende de los territorios, pero es gente que dice, oye, yo prefiero pagar menos y ver algunos anuncios. En el caso de Netflix, pues nunca ha sido señalada como que está haciendo un uso indiscriminado de los datos privados, porque pues ese no era su modelo, ¿no? En el caso de Spotify, pues Spotify inició exactamente al revés, una plataforma basada en publicidad con una opción de suscripción, y ahora pues tiene una mezcla más o menos del 60-40%, ¿no? 60 es usuarios gratis que tienen que estar escuchando anuncios, y el 40% son membresías que están pagando por anuncios mucho más limitados, ¿no? Ahora Spotify, por ejemplo, yo tengo mi suscripción por la que pago, y ya en algunos podcasts ya me salen anuncios, ¿no? Y justo lo que acabas de decir, las cableras, ¿no? Oye, pues si estoy pagando, ¿por qué me salen anuncios? Bueno, pues porque es un contenido original o premium, lo que tú quieras, ¿no? Y Spotify, pues ahora es muy relevante, ¿no? Tiene cerca de 525 millones de usuarios, ¿no? YouTube, otra de las grandes plataformas, más de 2,000 millones de usuarios recurrentes mensuales, tiene su modelo de premium con el que está experimentando para que también, yo no lo pago, pero dudo que sea sin anuncios, ¿no? Seguramente vas a ver mucho menos anuncios, pero habrá algunos por ahí. Amazon Prime ya anunció que va a comenzar también a ofrecer anuncios dentro de su plataforma, y seguramente hará como Spotify, tener 2 niveles de suscripción, ¿no? Si pagas la más cara, pues tendrás anuncios ocasionales, y si pagas la más barata, pues entonces tendrás más anuncios, ¿no? Y hay otros, como por ejemplo Apple TV, que sigue siendo un modelo puramente de suscripción, sin anuncios, hasta donde yo tengo entendido. Apple News, que es un servicio de noticias, también forma parte de su paquete de contenido. Y pues bueno, es una industria muy dinámica, que se presta mucho para la experimentación, probar diferentes modelos de negocio, y pues veamos a ver cómo enfrenta estos problemas Meta, sobre todo en el territorio europeo, donde le están poniendo una regulación pues bastante estricta, ¿no? En comparación de otras partes del mundo. Muy estricta. Sí. En Europa es en donde está empezando ya la discusión muy seria respecto a esto. También está muy fuerte la discusión respecto a la inteligencia artificial. En fin, vamos a seguir con mucho interés lo que está pasando con estos modelos freemium, que bueno, pues están mutando y van y vienen de estos modelos gratuitos, sin anuncios, de paga, etcétera. Y pues sí, todo pareciera que el ciclo se sigue repitiendo. Siempre queda un espacio para el postre. Bernie, nos han preguntado mucho sobre los data centers, una industria en la que tú y yo hemos estado bastante involucrados. Y bueno, pues digo, nos tomaría varios podcasts hablar y explicar exactamente de esta industria, pero sí queríamos poner aquí una pequeña nota de los data centers, porque estamos viviendo un momento en el que, pues, obviamente con el tema de inteligencia artificial y con la mayor demanda que está habiendo de uso de consumo de datos, se ha disparado a niveles exorbitantes la necesidad de tener pues justo estos centros de datos, que es pues en esencia donde vive la información, donde viven las nubes, y pues además son facilities que tienen necesidades muy particulares, porque pues tienen grandes necesidades de enfriamiento, obviamente de almacenamiento, de espacio, de seguridad. Hoy estamos viendo ya que los data centers se están empezando a construir en lugares cada vez más
extravagantes. Hay planes de poner data centers en el espacio para aprovechar, obviamente, el frío que existe fuera de nuestra atmósfera, para aprovechar la luz solar. Pero bueno, esos son planes. Pero lo que sí hemos visto es ya, en el paso de los años, pues gente, me parece que, bueno, Microsoft hizo ahí un esfuerzo para tener data centers debajo del agua, o sea, dentro del mar, pues, para enfriarlos de forma mucho más natural con el agua marina. Y bueno, mucha gente no tiene mucha conciencia, digo, quizá porque no deberían de tenerla, o no tienen por qué tenerla, de lo relevante que es y lo importante que es la industria de los data centers y lo que representan a nivel, pues justo esta demanda de energía, esta demanda de refrigeración, y pues que incluso algunos países nórdicos, algunos países europeos ya incluso han prohibido que se construyan en sus territorios, porque saben que la demanda va a ser cada vez mayor y vamos a necesitar muchísimo más espacio, pues para seguir construyendo estos espacios de centros de cómputo, ¿no? Entonces, pues digo, queríamos poner ahí algunos ejemplos de ubicaciones inusuales para centros de datos, como una antigua fábrica de papel en Finlandia, que es enfriada con agua de mar, una mina en Noruega, que es enfriada con agua de los fiordos noruegos famosos, centros de datos flotantes en barcazas y, como decíamos, en el lecho marino y hasta en el Ártico. También existen centros de datos en antiguos refugios antiaéreos y bajo iglesias, como en Helsinki, donde el calor de los servidores se utiliza para calentar viviendas cercanas. Entonces, pues una industria fascinante, creciente, que además, pues como hemos visto datos ahí de la industria, Bernie, pues la demanda es tan creciente y tan dinámica que no está alcanzando la oferta, ¿no? O sea, necesitamos cada vez más poder de cómputo y pues no estamos construyendo al ritmo que necesitaríamos, ¿no? Sí, así es. Toda la transformación digital y todas estas tecnologías de las que siempre hablamos aquí, pues tienen una tasa de crecimiento muy grande y, como tú lo dices, no alcanza la demanda. Fíjate que unos datos interesantes. Tuve la oportunidad de participar en un evento por ahí con la gente de Grupo Imagen, que tú amablemente me recomendaste que fuera ahí a tenerlo. Sí. Y platicamos exacto. Qué bueno que esa es la palabra que usaste. Pensé que ibas a usar otro verbo. Sí. Okay. No. La verdad que muy padre y muy interesante, hablando de sostenibilidad. Y fíjate que para esa charla, pues me puse a investigar temas de uso de energía, consumo, contaminación, etcétera, que ahora es tremendamente relevante. Y fíjate unos datos aquí importantes, ¿no? El 25% de la energía que se consume en el mundo se utiliza para generar electricidad, ¿no? Eso es un dato relevante. El 24% en el transporte, 21% en la industria, 18% para uso residencial y comercial y el 12% en otras actividades. Los centros de datos luego pareciera que están consumiendo demasiada energía y hay mucha polémica alrededor. Me acuerdo que decían que Google no sé cuánto consumía cada vez que hacías una búsqueda o cuando se está minando las criptomonedas, etcétera. Pues déjame decirte que a nivel global todos los centros de datos del mundo consumen aproximadamente el 1% de la energía mundial, ¿no? Y entonces, un dato muy relevante de todos los ejemplos que mencionaste, pues es que un centro de datos no es otra cosa más que, imagínense, una bodega grandotota donde hay muchos se llaman racks, como unas estanterías donde están colocados los servidores. Están muy juntos todos ellos, están trabajando con los procesadores, la memoria, el almacenamiento y generan calor, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y entonces, como están en un lugar encerrado que tiene que estar protegido por seguridad y una serie de cuestiones, pues necesita de aire acondicionado para enfriarlos, ¿no? Típicamente un centro de datos, la temperatura a la que tiene que estar es entre unos 20 y 25 grados centígrados y si no tuviera este enfriamiento, pues alcanzaría temperaturas arriba de los 40, 45 grados centígrados fácilmente, ¿no? Hay algunos equipos de generaciones más nuevas, algunos servidores que ya están diseñados para soportar temperaturas arriba de 30 grados centígrados, pero son los menos, ¿no? Entonces, el reto de un centro de datos es una famosa métrica que se llama PUE, es un acrónimo en inglés. Exacto. Significa el Power Usage Effectiveness y no es otra cosa más que del total de energía eléctrica que consume un centro de datos, cuánta de esa energía se destina
para el cómputo, ¿no? Para los servidores que están ahí trabajando y cuánto y cuánto se tiene que utilizar para otros fines, ¿no? Por ejemplo, el enfriamiento, ¿no? Ese es el número uno, el que consume más, digamos, ese es el segundo factor que consume más energía en un centro de datos. Y luego hay otros muy chiquitos como tal vez las luces del data center, las oficinas de la gente que los opera, etcétera, ¿no? Entonces, por ello la necesidad de estar buscando mecanismos más eficientes de cómo enfriarlo, ¿no? Este que mencionaste de la empresa Microsoft es un experimento que, si no me equivoco, lo llevaron a cabo por ahí del 2018. Tuvieron sumergido el centro de datos durante 2 años para hacer una serie de pruebas de si era sostenible el modelo, qué eficiencias tenían, etcétera. Y pues el agua, por sus características físicas, conduce el calor 4 veces más rápido que el aire, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú tengas un centro de datos sumergido por el contacto que tiene el agua con las paredes exteriores del cilindro, en este caso el de Microsoft era de una forma cilíndrica, pues hace que el calor se disipe mucho más rápido de manera más efectiva, ¿no? Y en este caso, pues lo metieron en el mar, en las costas de Escocia, entonces a una profundidad de 35 metros, son aguas frías, entonces pues simplemente no hay necesidad de enfriarlo, ¿no? Ese en particular tenía otras ventajas, por ejemplo, evidentemente tiene que estar sellado, ¿no? Porque si no se le metería el agua, y entonces cuando lo sellaron, en vez de aire normal del que nosotros respiramos, pues se le metió nitrógeno a la cámara, y entonces el nitrógeno tiene propiedades físicas mucho menos corrosivas que el aire normal, ¿no? Porque no tiene humedad, porque no está el oxígeno es altamente corrosivo, entonces pues tienen bastantes ventajas, ¿no? Y fíjate que me encontré por ahí un caso en China, en una ciudad que se llama Hainan. Es una especie de península, de isla, y pues ya sabes cómo son los chinos, ¿no? Son buenos para copiar y para replicar las cosas a escala, ¿no? Entonces, estos señores tienen un proyecto que justo en 2023 ya instalaron 45 contenedores, igual son una especie de cilindros. Piensan instalar otros 55 para dar un total de 100. Piensan terminarlo en el 2025. Y digamos que es un arreglo de centros de datos que los están sumergiendo en una costa, pues para aprovechar todas estas ventajas. También un dato muy importante pues es que toda la fibra transoceánica que está conectada por todos los mares del mundo, que une los continentes, pues generalmente llega a estas costas, entonces pues tienen ahí toda esta conectividad con la fibra óptica que lo hace tremendamente útil, ¿no? Y el último, te acordarás que por ahí Sergio Rosengaus, a quien le mandamos un saludo, fundador y presidente de Kio, nos contó de un caso de una empresa que se llama Crusoe, súper interesante, donde las empresas que extraen petróleo y gas, normalmente en lugares muy alejados de las ciudades, tienen un problema precisamente con el gas natural, porque una vez que perforan, pues el gas está almacenado a gran profundidad, a presión, y este gas empieza a escapar hacia la superficie, lo tienen que canalizar hacia una chimenea, y una parte de ese gas pues la logran entubar y almacenar ahí en el lugar, pues para luego transportarlo, pero es muy complicado porque el gas pues es muy abundante y viene a una gran presión. Entonces, la gente que hemos visto estos pozos por las carreteras, cuando viajamos, pues son muy fáciles de identificar porque tienen estas grandes chimeneas que las 24 horas del día tienen prendida una lumbrera, ¿no? Lo que están haciendo es quemar ese gas natural, y ese gas que se está quemando contaminación. Sí. Sí, por supuesto. La quema de ese gas está generando una contaminación porque es combustión, pero la razón por la que la queman pues es porque no lo pueden transportar, ¿no? Entonces por ahí varias empresas ya están trabajando con un concepto precisamente de centros de datos en contenedores que los llevan a estos pozos petroleros de extracción, los ponen justo al lado, conectan las tuberías, y entonces con ese gas digamos que hacen funcionar el centro de datos, toda la parte eléctrica, las máquinas que típicamente son de diésel y que en un centro de datos su finalidad es que cuando hay un corte de energía eléctrica
arrancan estas máquinas con diésel y son las plantas de energía eléctrica que le continúan dando suministro eléctrico al data center para que no sufra una interrupción. Pues aquí lo que hicieron estos señores es tomar el gas. Estos motores los modificaron para que trabajen con gas natural y las máquinas están trabajando las 24 horas del día y son generadores eléctricos, ¿no? Generan la electricidad para que funcione todo el centro de cómputo y por supuesto también los equipos de enfriamiento que trabajan con electricidad, y pues se hace un ciclo virtuoso donde pues un elemento que se estaba desperdiciando y se estaba quemando a la atmósfera, pues lo están utilizando como fuente de energía. Y parece que es un modelo de negocio que lo van a comenzar a escalar bastante, ¿no? Ya hay algunas pruebas de estos contenedores que son centros de datos que se dedican exclusivamente para, por ejemplo, minar criptomonedas, y ya hay otros que son servicios de nube, ¿no? Hay cómputo, máquinas virtuales, almacenamiento, y pues estas cosas seguramente lo que van a hacer pues es abaratar más aún los costos de todo este cómputo en el caso de la nube, ¿no? Así es. Así, bueno, como decíamos, pues es que el tema de los data centers da para hacer un podcast entero con entregas semanales, y sobre todo pues un tema del que hemos estado bastante empapados en los últimos años y que nos gusta y nos apasiona. Con mucho gusto podemos seguir ahí contestándoles todas las dudas que tengan sobre los data centers, y usos y manejos. Pero, Bernie, digo, se nos acaba el tiempo, ya vamos contra reloj. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Pero obviamente esto no sería un episodio de Tecnófagos si no habláramos sobre inteligencia artificial, y más habiendo tanta información al respecto de los anuncios que hizo OpenAI sobre ChatGPT 4 y su App Store y bueno, y todas las cosas que integraron. De verdad parecía aquello una feria, porque digo, anunciaron reducciones de precios, nuevas features, cosas que no esperábamos. O sea, de verdad que estuvo muy muy interesante todo lo que están anunciando, todo lo que ya ocurrió y que ya estamos usando en alguna medida dentro de ChatGPT. A ver, digo, repasemos un poquito de esto. La actualización de All Tools de ChatGPT, que permite a esta tecnología utilizar todas las características premium al mismo tiempo. Los que tengan la versión pagada de ChatGPT, por lo tanto pueden accesar a ChatGPT 4, pues ya habrán notado que poquito a poquito se fue haciendo este rollout en los últimos meses, en el que ya podías accesar a DALL-E, por ejemplo, ya podías hacer búsquedas por voz, ya podías ingresar imágenes, archivos, la parte de visión, digamos, de ChatGPT, que además está extraordinaria y funciona muy muy bien. Pero ahora pues ellos van un paso más adelante, y ahora esta actualización permite cargar varios tipos de documentos como PDFs y archivos de datos para su análisis. Los usuarios pueden acceder automáticamente a las funciones de navegación, análisis avanzado de datos y DALL-E, lo que decíamos, del LLM al BLM, o sea, del Large Language Model, como el que ya nos explicabas hace rato, de los modelos de lenguaje, a BLM, o sea, esta funcionalidad permite realizar diversas tareas como Visual Captioning, Visual Common Sense Reasoning, el VCR, Multimodal Affective Computing, en fin, varios tipos de modelos de navegación y Multimodal Machine Translation. En fin, a ver, Bernie, tratemos de sintetizar un poco todo lo que hablaron OpenAI, porque además todo esto ya lo implementaron, pero vienen todavía muchas más cosas, insisto, en reducciones de precios, etcétera. ¿Qué podemos esperar en estos días de OpenAI? Y déjame una cosa que mientras te escuchaba fue inevitable que la pensara. De verdad, si escuchas este podcast y no estás pagando ChatGPT 4, de veras que eres un inconsciente. Te estás perdiendo de algo. Te estás perdiendo de algo muy, muy grande que va a ser un hito y un cambio en la historia de la humanidad. De veras, no es exageración, no es porque sea un apasionado de la tecnología, pero estos señores de OpenAI y no solo OpenAI, ahorita voy a mencionar algunas otras notas que pasaron estas últimas 2 semanas tremendamente relevantes, ¿no? Entonces, por favor, una tremenda recomendación. Por lo menos págalo un mes para que te des cuenta de todo lo que tiene, ¿no? Ya habían lanzado ChatGPT 4, esta versión que te paga de $20 y todo lo que estuvieron haciendo durante el 2023 que acabas de mencionar, no lo voy a repetir. Y ahora en su Dev Day anuncian GPT Turbo.
El GPT-4 que estábamos pagando antes de este evento tenía dos modalidades. Podías subir hasta 8,000 o 32,000 tokens, digamos el equivalente a unas 30 páginas de texto, tanto para el prompt como para la respuesta, ¿no? Y eso era muy importante, pues porque cuando empiezas a jugar con estas herramientas, pues se te ocurre pedirle un chiste o que te haga un poema o alguna tontería. Pero luego cuando ya dices, a ver, vamos a ponernos un poco más serios y vamos a usarlo en algo que tenga valor, algo de mi trabajo, pues por lo general agarras un documento y cuando quieres agarrar ya un documento medianito, pues ya el ChatGPT no te contestaba, ¿no? Entonces crece de estos 32,000 a 128,000 tokens. Para que se den una idea, es más o menos el equivalente a un libro de 300 páginas, ¿no? Lo que le vas a poder ingestar en el prompt y en la respuesta, ¿no? Otra cosa que mucha gente le había señalado, el modelo estaba entrenado hasta septiembre del 2021 y entonces cuando le preguntabas si el Checo Pérez había ganado el Gran Premio de Brasil, pues te decía, lo siento, pero no tengo esa información. Ahora ya está actualizado hasta abril del 2023 y prometieron que periódicamente ya lo van a estar actualizando el modelo, ¿no? Independientemente de que el modelo está actualizado hasta abril de este año, ahora tiene un acceso que ese ya lo habían anunciado hace algunas semanas, que es el acceso a Bing para poder conectarte con páginas de internet, ¿no? Los que lo empezamos a usar a principios de este año, había cualquier cantidad de plugins y de extensiones para navegadores que te permitían hacer eso, ¿no? Conectar ChatGPT con el internet y iba y buscaba páginas y te traía las referencias. Ahora todo eso ya está integrado, ¿no? Y no solo eso, sino que había un menú y tú tenías que elegir, ¿no? Si querías hacer análisis de datos, pues le tenías que poner en modo análisis de datos. Si querías que te generara imágenes, pues tenías que activar el modo DALL-E 3, ¿no? Si querías consultar internet, activar el modo Bing. Ahora ya no, ahora todo está en la misma interfaz y de manera intuitiva el modelo sabe qué estás queriendo preguntarle, ¿no? Y el último, que creo que es el más relevante de todos, sacaron un equivalente a lo que hizo Apple en 2007 con el App Store, ¿no? Si la gente que en su momento, por ahí del año 2007, le tocó vivir el anuncio de Steve Jobs cuando presentó el iPhone y todos nos maravillamos, pues las primeras personas que lo fueron a comprar raudos y veloces a la tienda, pues sí estaba increíblemente padre, pero tenía 6 aplicaciones, ¿no? Y una vez que se las enseñabas a todos tus amigos, pues como que empezaba a perder el chiste porque pues era un teléfono para hablar por teléfono con otras 5 o 6 aplicaciones y párale de contar, ¿no? Entonces Apple, me parece que a los 6 meses de haberlo lanzado, crea esta tienda de aplicaciones donde pues generó una disrupción total en lo que había sido la creación de aplicaciones en el software, porque... Y sobre todo lo abre al mercado, ¿no? Claro. Porque en un principio eran puras apps desarrolladas por Apple, pero y entiendo que esa era la visión original de Steve Jobs, pero de repente dijeron, no, pues sí, vamos a abrir a que cualquiera pueda desarrollar apps con nuestros controles y visión y lo que digas, pero ya dejaron que entonces cualquiera pudiera subir sus propios apps y entonces es cuando verdaderamente explotó ese modelo, ¿no? Sí, y fíjate, aquí viene justo el meollo del asunto, ¿no? Esta es la parte más relevante desde mi punto de vista. Cuando volteas a ver la historia, lo relevante del App Store no solo es que pudieras hacer aplicaciones para un dispositivo nuevo, una plataforma nueva como era el iPhone, sino que lo que rompió Apple es que antes del iPhone, si tú querías desarrollar un software, era extremadamente complejo, ¿no? O trabajabas en Microsoft o en Symantec o en una de estas grandototas, porque si tú querías hacer mi compañía Bernie González Software, pues ahí te encargo, buena suerte a ver quién te encuentra y a picar piedra para poder vender aplicaciones, ¿no? Sin embargo, cuando te pegas a la plataforma de Apple, pues era relativamente sencillo para los desarrolladores, para gente técnica, para grupos de personas donde se conjuntaba pues alguien con conocimientos de diseño, alguien que tuviera conocimientos de experiencia del usuario y alguien que supiera programar, que era bastante sofisticado, ¿no? Tenías que bajarte el Xcode y saber programar en C y conocer muy bien las APIs y las librerías, pero era posible hacerlo a una escala mucho mayor, ¿no? Y tan exitoso fue ese modelo, pues que revolucionó prácticamente el uso de estos dispositivos y del internet, del acceso al internet sobre todo,
cambió por completo al mundo, ¿no? Imagínense un mundo donde siguiéramos con la limitante de que para acceder a Internet lo tuvieras que hacer desde una computadora, ¿no? Desde un escritorio o una laptop, pues habría 10 veces menos cantidad de usuarios en Internet que la que hay hoy, gracias a la facilidad de un dispositivo móvil tan simple, tan intuitivo como es un smartphone, ¿no? Bueno, dicho eso, lo que está sucediendo en este momento, y es justo el mero comienzo, es que esta propuesta de los GPTs se van a poder crear el equivalente a esas aplicaciones para un smartphone, pero basadas en la plataforma de OpenAI. Y evidentemente, pues esto no solamente se va a quedar en OpenAI y en ChatGPT. El mercado va a reaccionar y las otras grandes tecnológicas pues van a comenzar a hacer sus propuestas, van a aparecer muchas startups y lo que va a suceder es que va a haber una explosión de creación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, pero aquí viene un cambio muy importante. Si nos regresamos al año 2008 y Ricardo y Bernardo quieren dedicarse a desarrollar aplicaciones móviles, pues las barreras de entrada son bastante altas por lo que acabo de decir, ¿no? Tienes que tener conocimiento, saber diseñar, etcétera. Los que hemos estado jugando con estas aplicaciones, de verdad no es exageración. Si hoy en día, 2024 prácticamente, tienes una muy buena idea y la tienes clara, con que te sepas expresar, la vas a poder desarrollar. O sea, con que sepas hablar. Con que sepas hablar, no importa si hablas chino, árabe, inglés, francés, lo que quieras. Pero si sabes hablar, expresarte, vas a poder crear los gráficos que necesitas para tu aplicación. Vas a poder crear, digamos, el flujo de la experiencia del usuario, las pantallas, los datos, crear los repositorios, obviamente en la interfaz y poder utilizar todas estas herramientas para crear una aplicación que resuelva un problema de lo que se te haya ocurrido, ¿no? Entonces, me parece a mí, yo estoy muy emocionado con todos estos anuncios, además de los otros que pasaron. Déjame rapidísimo, le voy a meter velocidad. El mismísimo señor Elon Musk con su empresa de reciente creación X.AI acaba de anunciar el fin de semana pasado su herramienta llamada Grok, inspirada siempre tan bueno para ponerle nombres a las cosas del señor Elon Musk, pero bueno. Sí. The Hitchhiker Guide to the Galaxy, la guía del autoestopista galáctico, y por ahí otra novela, una historia de la cafetería de ciencia ficción en el fin del universo, una cosa así se llama, ¿no? La segunda. Sí, fíjate que en español creo que se llama Forastero en Tierras Extrañas. Es de ahorita te digo cómo se llama el escritor, es Robert A. Heinlein, si lo pronuncio bien. Y es una historia de una persona que nace en Marte y luego regresa a la Tierra y se enfrenta ahí en un dilema medio filosófico, y de ahí sacó el famosísimo nombre de Grok. Pero bueno, el señor Elon Musk es muy peculiar, está haciendo un modelo muy parecido a ChatGPT, pero mucho más basado en la sátira, en el humor, y no lo va a restringir tanto para que sea tan cuidadoso como los modelos que existen, ¿no? Por otra parte, también hubo algunos anuncios, por ejemplo, Amazon está invirtiendo $4,000 millones en esta empresa que se llama Anthropic, que tiene un modelo que se llama Cloud. El mismo Google está invirtiendo otros $2,000 millones en esta misma empresa. Hoy en la mañana escuché por ahí que Samsung acaba de anunciar un modelo también de datos que se llama Gauss, y lo va a poner en todos sus dispositivos a partir del 2024. Y también en temas de la regulación, el gobierno de Biden acaba de promover un paper ahí con el Senado para tener algunos lineamientos y cuidados con todo el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de los Estados Unidos. Entonces, unos tiempos muy activos en todo el tema de la inteligencia artificial. Nuestra recomendación aquí es que se pongan a usarla, a aprender lo más que puedan, porque seguramente en los próximos años va a haber grandes cambios tanto en la sociedad como en las empresas para las que trabajamos, ¿no? Totalmente. Y pues para eso está este podcast, para que escuchen las novedades que van ocurriendo alrededor de esa industria y vayan escuchando todo lo que va ocurriendo alrededor de ella, y por eso lo hacemos con muchísimo cariño. En esta ocasión se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Dalibas Santiago en la redacción. En esta ocasión ya subiendo al barco a nuestro querido amigo Roger Flores, a quien le
agradecemos que nos esté echando la mano con estos textos y esta información. Y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto a todos ustedes por habernos escuchado. Mi querido Bernie, pues nos escucharemos en una futura emisión de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Sí, nos escribimos ahí en la sobremesa en el Telegram, a ver qué piensan de todo esto que comentamos el día de hoy. Y pues para la siguiente semana a ver qué más noticias traemos de todos estos temas que están súper activos. Súper activos. Pues muchísimas gracias a todos por su atención y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.